Hemos escuchado antes unas palabras claves antes del aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. La palabra de Dios tiene esta finalidad: instruirnos en las sendas de la verdad para caminar con lealtad en medio de este mundo. Por eso la palabra de Dios no es una historia de ayer, es una palabra de hoy, es una realidad de hoy que nos sirve para instruirnos por el camino de la verdad del Evangelio de Cristo y para caminar a la luz de este Evangelio en la lealtad del Señor. Hoy hemos escuchado la lectura de la profecía de Ezequiel en este oráculo, esta visión dantesca que tiene el bueno de Ezequiel sobre ese valle de huesos secos, todo esto de un pueblo. Es una parábola, porque las parábolas las dijo Jesús en el Evangelio, pero también es cierto que toda la historia de nuestra salvación, el Antiguo Testamento, también es una parábola de Dios para que el hombre comprenda el amor de un Dios que le guía a través de la vida. Y entonces esta visión dantesca de esos huesos quebrantados, de esos huesos secos, donde no tienen carne, y es más, que es la muerte misma de aquel pueblo que vive en el destierro, de aquel pueblo que se ha apartado de Dios y que la muerte ha ido desbadazando su vida, su historia. Y como de nuevo Dios, a través de un oráculo del profeta Ezequiel, le infunde el espíritu a estos huesos para volver a la vida. Esto es toda una referencia al libro de Génesis, cuando el Señor sopló sobre aquel hombre de barro su aliento y le dio vida. Este Dios da vida también al hombre. En medio de la tragedia del pecado, del abandono de Dios, de nuevo, como os dije ayer, viene a restaurar a este hombre en este momento de la historia, y a través del Espíritu va iluminando, va dando consistencia a la vida y a la historia del pueblo de Dios que vivía en el destierro. Y creo que esto es muy importante, que lo sumamos en nuestra vida. Es el Espíritu el que nos da vida, es el Espíritu el que nos resucita. Yo resucitaré vuestros cuerpos. Es el Espíritu de Cristo el que nos da toda la garantía de que resucitaremos con Cristo. Esta es la realidad que nos quiere decir la lectura del profeta Ezequiel en este día. Y hemos hecho el salmo responsorial, que es maravilloso. Erraban por un desierto solitario y no encontraban el camino de la ciudad habitada. Es toda una referencia a que el pueblo de Dios, cuando se aparta del camino de Dios, comete el pecado, anda errante, no encuentra el camino. Solamente a través de la misericordia de Dios, que se sirve precisamente de los profetas, del oráculo de este profeta, para infundir el Espíritu y dar vida y reconstruir aquellos seres muertos por el pecado, y como un gran desierto de soledad y de dolor. Por eso, hermanos, que hoy esta lectura nos dé la garantía y la esperanza de que lo importante es dejarse guiar por el Espíritu del Señor para encontrar vida. Es más, dirá que después, cuando nuestros cuerpos estén en el sepulcro, Cristo los volverá a la vida, los resucitará con Él para siempre.
Pero esto es lo importante, el que nosotros nos dejemos instruir en las sendas de la verdad del Evangelio de Jesús y que caminemos, lógico está, con lealtad. Ustedes vienen a este lugar de Garabandal precisamente a dejarse orientar por otro, diríamos, otra profetisa, una Ezequiel, que es María, que María quiere dar vida a nuestras vidas a veces rotas por nuestros pecados, como cuando una madre le dice a un hijo, hijo mío, ese no es el camino que tienes que seguir, tienes que cambiar. Y es María, el Evangelio vivo de Cristo, que el Espíritu a través de María nos pone en camino, en marcha, en medio de este mundo y en medio de esta sociedad. Por esto, hermanos, que hoy la lectura del profeta Ezequiel, a la luz de este lugar de Garabandal, sea como una fuerza interior para saber que Dios nos restaura. Pero para que Él nos restaure, tenemos que asumir la fuerza del Espíritu Santo y nos ponga en el camino de la verdad, en el camino del Señor. Esto es lo que le queremos pedir hoy al Señor, que nos instruya en sus sendas, que nos dejemos instruir, que nos dejemos como María. El Espíritu Santo cubrirá con tu sombra y el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiar hoy al hombre en una sociedad donde vivimos la oscuridad de este desastre, de estos huesos quebrantados, de estos cadáveres. Y creo que si no tomamos conciencia de que nuestra vida depende del soplo del Espíritu para recuperar toda nuestra fuerza de creyentes y además para caminar por la senda que dice la respuesta, por la senda de la verdad y para caminar con la lealtad de la vida. El Evangelio que hemos proclamado ya lo hemos oído muchas veces tal vez. Dios, Cristo el Señor, hace callar a los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. Y un doctor de la ley, para tentarlo y para ponerlo a prueba, le pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Estas preguntas son un interrogante para cada uno de nosotros. ¿Amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente? ¿O tenemos a Dios como un objeto de turno y de espiritualidad falsa e hipócrita? Por eso, cuando el Señor dice, este es el mandamiento y es el principal y el primero, el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la realidad. Este es el interrogante, queridos fieles, que en este lugar donde decimos que hay una madre que desapareció y como toda madre lo que quiere es que los hijos se lleven bien, que sean. Y yo me hago esta pregunta personal: ¿nos queremos? ¿Nos queremos bien? ¿Nos amamos? O tal vez por nuestra variedad de cismas, de tendencias religiosas, hacemos una guerra campal en un lugar donde tendría que ser un espacio de silencio, un espacio de María. Y en el espacio de María no entra la confrontación, el linchamiento, no entra el cisma personalista. En la casa de María, y esto es un lugar de María, no entra
nada de eso. Solamente entra esta realidad. Cristo el Señor, su Hijo, que es amar sobre todas las cosas y amar también al prójimo. Esta es la realidad. Ese es el interrogante que tantas veces con un gran dolor me hago en estas comunidades. Cuando ves cómo la gente... Ayer mismo teníamos adoración del Santísimo. Preferimos perder la parreza, este grupo. En cambio, este corazón herido, que es Cristo el Señor, estaba expuesto. Aquí queda al intemperie. No descubrimos. Imaginad que en lugar de ser Cristo hubiese estado aquí un personaje importante, cantante o político, como queráis. Nos pegaríamos por estar en la iglesia. Pero está en la custodia con una forma consagrada. Y el interrogante es, ¿creen ustedes en esta forma? ¿Creen ustedes en esta custodia? ¿Creen ustedes, al decir ustedes, decimos también nosotros, en que amar a Dios es lo más importante, pero si no se da el amor al prójimo, todo es una mentira? Entonces, como nos puede sonar a todos, vivimos en un momento difícil, de una corrupción política, donde a veces problemática cismas de la Iglesia misma, y además en un lugar donde cada uno quiere tirar del manto de la Virgen a su estilo y quiere formar una iglesia con una moral, con unas normas a su entorno. Esto no es así. Esto es mucho más serio. Esto es mucho más importante para todos y cada uno de nosotros. Que hoy nosotros, a la luz de estos textos, cuando la primera carta de Juan dice que Dios es amor, es el nombre de Dios, amor. Tenemos que amarle por encima de todo y por encima de todo amar al prójimo. Y así, de esta manera, María, nuestra Madre, como una madre, se siente orgullosa cuando sus hijos se respetan, se quieren, no se pone la zancadilla y se critica, nada de esto. Esta es la realidad, queridos fieles. Pues pidamos hoy al Señor que estos huesos quebrantados, que será nuestra vida misma a veces por el pecado y por otra realidad que nos agobia, que es la muerte, tengan el soplo, la fuerza del Espíritu Santo, precisamente para resucitar con Cristo. Y también para resucitar aquí a la vida, con una vida sobria, honrada y religiosa, que está salpicada del amor de Dios. Y como no, del manto de una Virgen que quiere que nos queramos como su Hijo nos manda. De mí.